Quiero que hagas algo conmigo. Pensá en Cristina. No opines todavía. Solo sentí lo que le pasa a tu cuerpo. Ahora, pensá en Milei. ¿Sentiste algo? Calor, bronca, alivio, enojo. Eso que acabas de sentir no fue una opinión política. Fue química. Fue tu cerebro primitivo tomando el control en menos de 0,2 de segundo. Y hoy te voy a contar exactamente qué le pasa a tu cerebro cuando escuchás esos nombres. Lo que le cuesta a tu vida y por qué hay gente que necesita que vos sigas sintiéndolo así. Porque la grieta no es solo un problema político argentino, es el negocio más rentable de este país. En enero del 2023, la consultora Edelman publicó su informe donde midieron la confianza de la gente en la política. Encuestaron a más de 32.000 personas en 28 países. Midieron ansiedad económica, desconfianza institucional, división de clases y batallas por la verdad. Argentina quedó primera, no por poco, por un margen enorme. Somos el país más polarizado del mundo. Superamos a España, Estados Unidos, Brasil, a todos. Y los propios encuestados dijeron algo peor que el número, que las diferencias son tan profundas que probablemente nunca se puedan superar. Piensen en eso. No es solamente que estamos divididos. Pensamos que esto no tiene solución. Antes de seguir, aclaremos algo. Si pensás que la grieta empezó con Cristina, te equivocás. Si pensás que empezó con Macri, con Milei, también te equivocás. La grieta argentina empezó mucho antes de 1810. Pero hoy vamos a ocuparnos de la grieta actual, esa que nos tiene a todos de un lado o del otro. Volvamos al experimento del principio. ¿Por qué tu cuerpo reaccionó así solo con un nombre? Cuando escuchás el nombre de un líder político, antes de que hayas procesado una sola idea, antes de que hayas formulado un argumento, tu amígdala ya se disparó. La amígdala es una estructura en el cerebro que funciona como un sistema de alarma primitivo. Es el mismo mecanismo que tenían nuestros ancestros para detectar depredadores en la selva. Y según investigaciones en neurociencia social, el cerebro clasifica a alguien como de nuestro grupo o amenaza en apenas 170 milésimas de segundo, antes de que termines de leer el apellido de ese político en la pantalla. Pero la ciencia encontró algo más perturbador. Estudios con resonancia magnética de la UCLA demostraron que los símbolos de tu grupo político, una cara conocida, un logo, una bandera, activan el núcleo accumbens, la misma zona que se ilumina cuando recibís dinero inesperado, la misma que se activa con el chocolate, con el sexo o con una victoria deportiva. Tu cerebro trata a la política como una recompensa de supervivencia. Y cuando tu candidato gana, o cuando el otro bando sufre, o cuando ganás una discusión política, tu sistema libera dopamina, el mismo neurotransmisor que aumenta con el consumo de la cocaína. Y no te estoy diciendo que ser peronista o ser libertario sea como consumir drogas. Te estoy diciendo que el mecanismo cerebral es exactamente el mismo. Y hay más. La oxitocina, conocida como la hormona del amor y del vínculo, fortalece la confianza dentro del grupo. Pero al mismo tiempo, la misma química intensifica la desconfianza y la hostilidad hacia los de afuera. El amor por los tuyos y el odio por los del otro bando son literalmente la misma hormona. La doctora Tali Jarot, una destacada neurocientífica cognitiva, lo resume con una frase que vale enmarcarse. El cerebro no está diseñado para buscar la verdad. Está diseñado para ayudarnos a sobrevivir. Y en nuestro pasado evolutivo, sobrevivir significaba pertenecer a una tribu. El que quedaba fuera, moría. Por eso la grieta se siente tan vital, tan urgente, tan real. Porque para tu cerebro, lo es. Ahora viene la parte que a muchos les va a incomodar. De ambos lados. Los líderes carismáticos, los que generan adhesión masiva o rechazo masivo al mismo tiempo, operan en el cerebro de una manera muy específica. Investigaciones en neurología del liderazgo encontraron que cuando un seguidor percibe a su líder como transformador, alguien que promete el cambio total, la ruptura del pasado, lo que tanto esperás, el cerebro libera una cascada de dopamina y oxitocina simultáneamente. Pero hay un efecto secundario que nadie te cuenta. Esa liberación química suprime tu análisis crítico. La misma respuesta neurológica que hace que te sientas sumamente conectado con ese líder, que sientas que ese tipo te entiende, que sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Es la misma que hace que tu cerebro acepte toda la información sin verificarla, que ignore contradicciones y que perciba cualquier crítica a tu líder como un ataque personal. Aparte de fanatismo irracional,
Esto es biología. Esto aplica a los que se emocionan cuando Milei dice ¡viva la libertad, carajo! Y aplica exactamente igual a los que se emocionan cuando Cristina habla del pueblo contra los poderosos. El cerebro no distingue el contenido del discurso. Distingue si el líder activa tu identidad de grupo o no. Y cuando lo activa, la corteza prefrontal, la parte racional del cerebro, pierde la batalla. Y no es mi intención subestimar a nadie. No te estoy diciendo que tus convicciones o tus valores son falsos. Te estoy diciendo que hay personas que saben exactamente cómo activar ese mecanismo. Y lo hacen a propósito. Y los políticos lo saben perfectamente. Pero igualmente, por todo lo que te estoy explicando, posiblemente te tomes esto también como un ataque. ¿Y querés saber cuál es el costo de todo esto? En el 2022, la revista PNAS Nexus publicó un estudio con 2.752 personas y encontró que quienes perciben alta polarización en su entorno tienen entre un 52 y un 71% de probabilidades de desarrollar un trastorno de ansiedad o depresión. Y no es solo salud mental. Participar de debates políticos emocionalmente intensos genera aumento de cortisol en sangre y baja de testosterona, las mismas respuestas fisiológicas del estrés crónico. Esta es una de las razones principales por las que un debate político intenso suele generar fatiga, irritabilidad y dificultad para mantener una conversación constructiva. Esto es lo que termina pasando en esas cenas de Navidad donde terminas discutiendo con un tío porque piensa distinto. Vivir en Argentina es un estado de estrés político permanente. Y esto tiene un nombre científico. Se llama indefensión aprendida. Cuando tu cerebro aprende a resignarse frente al dolor. Tras repetidos intentos fallidos de lucha, deja de intentarlo. Deja de intentar cambiarlo. Y así nace la apatía. El en este país no hay caso. El son todos iguales. ¿Para qué votar? Pero esto no es cobardía. No es ignorancia. Es neurología. Y en las relaciones, el costo es igual de brutal. En una encuesta de más de 12.000 personas, el 26% admitió haber perdido una relación importante por diferencias políticas. No perdió una discusión solamente, perdió una relación para siempre. Un tercio de los argentinos tiene al menos un tema que no puede tocar ni con su propia familia. Hay familias que ya no se juntan ni para los cumpleaños. Amistades de décadas que se rompieron por un tuit. Parejas que se separaron porque uno votó diferente. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto perdimos como sociedad sin que nadie lo contabilice? La grieta no es solo un fenómeno espontáneo. Es también un negocio. Los medios que viven del conflicto, las redes sociales cuyo algoritmo valora y premia la indignación, los líderes políticos que construyen su identidad sobre las bases del enemigo. Pero todos tienen algo en común. Necesitan que la grieta exista. La investigación sobre el algoritmo de Facebook lo demostró. La desinformación política genera más ira y más engagement que las noticias reales. La plataforma lo sabía y durante años no hizo nada. Porque la ira vende. Hace que sigas scrolleando. La ira hace que compartas, que vuelvas. Jonathan Haidt, psicólogo social y profesor de la Universidad de Nueva York, escribió que los humanos somos criaturas grupales y que la lealtad al grupo reemplaza el razonamiento, no porque seamos estúpidos, sino porque así funciona la evolución. El problema es que la evolución no contempló a Twitter, no contempló los grupos de WhatsApp familiares, no contempló el scroll infinito a las 2 de la mañana. Esos entornos amplifican lo peor del tribalismo cerebral, sin ninguno de los mecanismos de freno que existían cuando vivíamos en tribus reales. Y en Argentina ese mecanismo lleva 200 años de combustible acumulado. Hay algo que tengo que decir y sé que a muchos les va a doler. Para entender la grieta, tenemos que entender que también hay momentos que unen, que hacen desaparecer aunque sea por un momento todo lo que nos divide. Esos momentos pueden ser de triunfo y felicidad, como fue ganar un mundial, y también momentos de dolor y enojo, como fue la Guerra de las Malvinas. Y esto hace que Argentina tenga una herida anterior a cualquier grieta política reciente. Una herida que nunca se termina de curar, que vive en el fondo de nuestra identidad colectiva como un trauma no resuelto. Y que te voy a explicar por qué alimenta la grieta. El trauma se llama las Islas Malvinas. En 1982, la agonizante dictadura usó el sentimiento nacional más profundo que tenemos para mantenerse en el poder. Y algo extraordinario sucedió. El mismo pueblo que empezaba a despertarse contra esa dictadura salió a la calle para apoyar la guerra. El 2 de abril de 1982, millones de argentinos festejaron en Plaza de Mayo. Fueron jóvenes soldados de 18 años en condiciones infrahumanas, mal entrenados, mal equipados, y perdieron. La derrota generó lo que los psicólogos llaman una crisis de identidad colectiva, un malestar psicológico que afectó a toda la población argentina, no solo a los veteranos. La antropóloga Roxana Gruber planteó algo muy interesante, que la sociedad tomó al soldado como víctima para expiar su propia responsabilidad, ya que el 2 de abril habían salido masivamente a respaldar la recuperación de las islas. Nunca terminamos de mirar eso a los ojos. Y cuando una sociedad no procesa un trauma colectivo, ese trauma se convierte en combustible, en resentimiento. Ese sentimiento se acumula a ambos lados de la grieta, es combustible para ambos bandos. Ambos tienen una mirada diferente, la herida está presente,
Pero la utilización y los fundamentos de esa ira es distinta según el bando en el que te encuentres. Ella explica la necesidad permanente de tener un enemigo a quien echarle la culpa de todo. La grieta política es, en parte, el síntoma de una deuda que tenemos con nosotros mismos. Y es tan grande esa crisis de identidad colectiva que el reclamo siempre vuelve, incluso en los momentos que nos unen. Cuando Argentina ganó el Mundial en el 2022, la canción emblema, Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, que se convirtió en el himno de la selección argentina durante la consagración del Mundial de Qatar, dice: de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. El reclamo eterno no fue casual, porque en ese momento de victoria mundialista, en ese orgullo nacional desatado, alguien nombró a los que pagaron el precio más alto de nuestra incapacidad para unirnos. Los pibes de Malvinas y los pibes del Obelisco son el mismo país, con 40 años de distancia. Y la misma necesidad de pertenecer a algo más grande que la grieta. La Copa del Mundo hizo en 72 horas lo que 200 años de política no pudieron hacer: recordarnos que somos un mismo pueblo. ¿Por qué funcionó Messi donde no funcionó ningún presidente? Porque Messi no le pidió nada a nadie, no le cobró nada, no le prometió nada imposible. Solo puso todo lo que tenía, llorando en la cancha, cayéndose y levantándose, hasta que el mundo se rindió ante él. Y eso activó algo que los líderes políticos no pueden activar: admiración sin miedo y orgullo sin deuda. Pero la tregua duró poco, porque el problema no se resuelve con una Copa del Mundo. El problema tiene más de 200 años. Y voy a ser muy honesta. No vine a decirte que Milei es el problema. No vine a decirte que Cristina es el problema. No vine a decirte que todos son iguales. Vine a decirte algo más incómodo que cualquiera de esas opciones: que tu cerebro está siendo usado, que hay un sistema político, mediático, algorítmico, que necesita que estés en estado de guerra para sobrevivir, que tomes posición. Cada vez que sentís esa certeza absoluta de que el otro bando es la causa de todos tus problemas y de todo lo malo que te pasa, tu amígdala le ganó a tu corteza prefrontal. Y ese estado de alerta permanente tiene un costo en tu cuerpo, en tus relaciones y en tu salud. Pero la ciencia encontró una sola cosa que sí funciona, no para estar de acuerdo con el otro, para pensar. Se llama contacto real, no debate, no redes sociales, no grupos de WhatsApp. Contacto real, contacto humano, cara a cara, con alguien que piensa distinto. Eso es un regulador biológico fundamental. Las investigaciones demuestran que ese contacto visual reduce la activación de la amígdala, genera oxitocina hacia afuera y activa la empatía neuronal. No necesitas cambiar tus convicciones. Necesitas recordar que del otro lado también hay un ser humano con amígdala, con cortisol, con miedo, con esperanza. Exactamente igual a vos. Argentina es el país más polarizado del mundo. Y eso ya no es una anécdota, es un diagnóstico. Y si ese diagnóstico te importa tanto como me importa a mí, la pregunta ya no es de qué lado estás. La pregunta es, ahora que ya sabes cómo funciona la ciencia atrás de la grieta, ¿qué vas a hacer con toda esta información? Si este video te movió algo, compartilo con alguien de tu bando y con alguien del otro. No para tener razón, para ver si podemos mirarnos a los ojos y volver a hablar.